Bueno, 5 y 5, arranquemos. Primero me presento, mi nombre es Alexander Riaño, coordino en la Fundación Paz y Reconciliación una de las líneas de investigación, coordino en particular la línea que se encarga de estudiar toda la conflictividad social en relación con los procesos y estrategias de desarrollo que se adelantan en el país. Dentro de esta línea de investigación, que es relativamente novedosa en la Fundación, hemos adelantado un estudio profundo desde hace varios años, ya casi 4, sobre el sector minero energético, y esa es una de las razones que nos ha llevado a entrar a discutir sobre este debate tan importante para el país. Quisiera arrancar diciendo varias cosas. Lo primero es que muchas organizaciones que también trabajan el tema ambiental y que trabajan temas de conflictividad social, nos han preguntado en diversas ocasiones cuál es la posición sobre la fundación o de la fundación sobre el tema minero energético. Y lo primero que hay que decir es que el rol que está jugando la fundación en este debate, no solo el de fracking, sino también el de minerías, tiene que ver con una posición de facilitación e intermediación en diálogos. Y eso implica ciertas restricciones. Primero que todo, hay quizás una gran tentación y una gran presión para que cualquier cosa que se diga sobre este debate, a favor o en contra, siempre signifique tomar una posición. Y nosotros consideramos que como nuestro trabajo es ser un tanque de pensamiento, producir información y producir debates, en este momento particular lo que menos importa es nuestra posición. Lo que sí queremos es ayudar a un debate más informado, un debate equilibrado, en el cual se sopesen no solamente los argumentos del Estado y de las empresas, sino que también se tengan en cuenta los argumentos de las comunidades. Entonces, esa es un poco la razón por la cual hemos decidido hacer este Facebook Live en particular sobre el tema de fracking. Quien les va a hablar sobre este tema no es un experto ni un técnico en ingeniería de petróleos. Quien se está hablando sobre este debate es un economista y politólogo que se encarga de estudiar gobernanza del desarrollo y que tiene expertise y conocimiento sobre el sector minero energético de unos años para atrás. Entonces, no quiero que tomen esto como una posición definitiva ni como un punto de referencia, sino como más bien el trabajo de una persona que ha tratado de condensar y de encontrar todos los puntos de vista sobre un debate que es bien difícil. Dicho eso, quisiera decir lo siguiente. Vamos a dividir esta pequeña charla en 3 temas particulares que luego profundizaremos. Lo primero es, ¿por qué estamos hablando de fracking? Segundo, ¿por qué y para qué se hace fracking? El tercero es, ¿por qué es tan polémico el fracking? Y el cuarto, en últimas, va a tener que ver con la perspectiva. ¿Hacia dónde va este debate en el país? Entonces, arranquemos por el primero. Una de las cosas complejas de este debate es que requiere varios elementos técnicos y de ingeniería para poder tener una comprensión más o menos mediana acerca de lo que significa esta actividad. Y lo primero que quisiéramos decir es lo siguiente: el fracking es una técnica, es una metodología, es un instrumento que sirve para extraer recursos del subsuelo, recursos fósiles, en yacimientos que se llaman no convencionales. ¿Por qué son no convencionales? Porque a diferencia de los pozos normales, el pozo en el que ustedes miran que hay un hueco, se mete un tubo y por presión puede salir gas o puede salir crudo. A diferencia de estos yacimientos, que son los tradicionales, que el recurso está centrado, que es fácil de acceder y que sale por presión, en el fracking el recurso está más profundo, por un lado, además de estar más profundo, está más disperso y sobre todo, y por eso es que se requiere lo que se llama fracturación hidráulica, no está almacenado en un solo lugar, sino que está fragmentado en múltiples depósitos muy pequeños, sobre todo en una roca que se llama roca shale, que es muy poco permeable y muy poco porosa y no permite que salga libremente el hidrocarburo solamente con la perforación hacia abajo. Entonces, lo que hoy conocemos como fracking realmente son 2 técnicas. El primero, lo que se llama estimulación hidráulica, que básicamente consiste en introducir grandes cantidades de agua a presión que está además junta con algunos elementos químicos y con arena. El agua sirve para generar grietas, ¿cierto? Los químicos sirven para muchas cosas, entre otras para facilitar que el líquido siga bajo la misma presión dentro, a la vez que se inyecta alta presión, y la arena tiene la función de evitar que una vez se hagan las pequeñas grietas, estas se cierren y pueda fluir el gas o el petróleo hacia la superficie para poder ser aprovechado. Dicho esto, interesante decir lo siguiente. Primero, la fracturación hidráulica no es una metodología ni una, metodología no es una técnica nueva, más o menos se implementa en Estados Unidos desde 1940. Lo novedoso del asunto es que hacia finales de los 90 y a principios de los 2000 se combina con una técnica que se llama perforación direccional o perforación horizontal. ¿Esto qué significa? Un pozo normalmente se talada hacia abajo,
Y lo que hoy se hace, combinándolo con la fracturación hidráulica, que es hacer grietas con agua a presión, es poder talar pozos o perforar pozos, ya sean horizontales o en diagonal, dependiendo de lo que requiera el yacimiento para ser extraído. Primer punto. Entonces, el fracking en últimas es una técnica que permite extraer hidrocarburos que antes no era posible, y no era posible porque no eran económicamente rentables. Cierro este punto ahí. Segundo punto, ¿por qué es tan polémico el fracking? El fracking es tremendamente polémico por muchas razones que tienen que ver con la industria del petróleo y percepciones que existen acerca de su equidad y su capacidad real para generar desarrollo, pero tiene detrás un componente altamente ambiental y unas preocupaciones gigantescas que generan un alto debate, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, alrededor de la utilización de esta práctica. Entonces, pongámoslo en contexto. Básicamente, podríamos decir que en lo que tiene que ver con ambiente, hay 4 grandes temas en particular que preocupan especialmente con la técnica o llamada fracking. El primero, que además es muy famosa con los documentales, que son estas imágenes de gases que se incendian en un lago o en un río, y es lo que se llama contaminación por gas metano. Como ustedes saben, en el fondo de la Tierra, además de múltiples elementos, rocas, también hay gases, y cuando los gases, cuando se hace el fracking, existe la posibilidad de que algunos de estos gases se vayan hacia la superficie y terminen contaminando aguas subterráneas o acuíferos superficiales. ¿Cuál es el punto aquí? En general, esta problemática se convirtió en una gran preocupación desde que en 2010 salió un documental que fue nominado a los premios de la Academia que se llama Gasland, en el cual la imagen de una persona en un bote prendiendo un río en fuego fue muy famoso. Lo que conocemos hoy y lo que se sabe de investigaciones del Instituto Ambiental de Estados Unidos y citados por el profesor Roy Mee de la Universidad de Michigan, es que este es un evento que efectivamente es posible, pero es poco probable, y que puede darse por 2 tipos de razones. Primero, por razones naturales, pueden haber, puede haber filtración de gases hacia el agua de manera natural, o puede ser inducido por el fracking. Lo que dice, en particular sobre este debate el profesor, quisiera retomarlo acá, que está en el artículo que publicamos hoy, es lo que dice lo siguiente. Daniel Reiner de la Universidad de Michigan concluye en el libro de Fracking Debate, se lo recomiendo, es de 2017 y es de la Universidad de Columbia, que la probabilidad es baja y que se puede superar con mayor control y regulación a la par de mejoras en las prácticas de las empresas. Da este dato. Para sustentar esta conclusión, el estado de Pensilvania en Estados Unidos cita datos del estado de Pensilvania en Estados Unidos de 2010, donde indica que la tasa de contaminación de acuíferos por cada pozo nuevo de gas o crudo es del 0.7%. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 100 pozos nuevos de fracking que se abrían o que se perforaban en Estados Unidos, menos de uno generaba contaminación por gas metano, que es distinto a otros tipos de contaminación que más adelante vamos a referirnos. Entonces, primero elemento, este es un tema bastante controversial, es posible, pero lo que conocemos hoy es que es poco probable y depende mucho de las prácticas y las técnicas. Luego, este es un tema quizás de los menos complejos. Segundo elemento importante sobre el debate ambiental, el uso del agua. Y estoy hablando no de la posibilidad de contaminación, sino de las cantidades de agua que se utilizan para esta técnica. En promedio, para un pozo de fracking puede utilizarse más o menos entre 2.5 millones y 7.5 millones de litros de agua. ¿Eso es mucho o muy poco? Depende de con qué lo comparemos. 2.5 millones de litros de agua tiene una piscina olímpica. Entonces, uno diría, y si lo compara, por ejemplo, con el uso que hace del agua otros tipos de industrias, como la industria agrícola, la ganadera y demás, pues uno diría, no es tan grande. Ahí el debate todavía es complejo porque tiene sus bemoles. Claro, esta utilización de agua intensiva depende de si se hace en lugares que tienen o no escasez para acceder al agua. Usualmente en el debate del lado de las empresas lo que se dice es que si tú lo comparas con el uso de agua de una ciudad intermedia, pues 11 millones, 2.5 millones de litros de agua por pozo realmente no es tan alto, pero si uno lo piensa en el contexto de un municipio pequeño que necesita agua para sus comunidades y que no necesariamente tiene acceso fácil a ello, ahí hay una competencia por el recurso. Sobre esto, el debate va en lo siguiente. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿La cantidad o realmente el uso eficiente del agua? Porque la pregunta siguiente a eso es,
Si lo que importa no solo es cuánta agua, lo que importa es cuál es el agua que utilizamos en el fracking, o que se utilizaría en el fracking. De acuerdo a lo que dice Ecopetrol, en una entrevista que desarrollamos con ellos, nos contaban lo siguiente, y es, ellos tienen una forma de producir el tipo de aguas que utilizan o que se utilizarían para el fracking. Quisiera darles un ejemplo. Ellos tienen una división en 2 tipos de agua. Ecopetrol, pues, que es la empresa colombiana de petróleos, en la que dividen el tipo de aguas que utilizan en 2. Aguas para conservación y aguas para uso en la técnica. Entonces, lo que argumentan básicamente es que el agua para conservación son todos esos acuíferos que tienen que ver, o que son, por ejemplo, las quebradas, los nacederos, las ciénagas, que de esos, en principio, de acuerdo a lo que plantea Ecopetrol como sus prácticas, no se utilizarían para inyectar, junto con químicos de arena, para realizar el fracturamiento. Lo que dice Ecopetrol, además, es que la prioridad de ellos para el uso del agua tiene que ver con lo que ellos denominan, a ver, lo buscamos, las fuentes para ser usadas. Son aguas salinas, aguas de procesos agroindustriales y aguas que están en una profundidad y que por las características que tienen no son aptas para consumo humano. O sea, acá el debate de fondo es qué tanto el consumo de agua del fracking va a ser una disputa para el consumo doméstico, para acueducto, para agricultura y demás actividades. Hay un tercer elemento del debate que tiene que ver con la contaminación de acuíferos subterráneos y superficiales. Acá el debate también es bien complejo. ¿Qué se ha encontrado? El profesor Royme de Estados Unidos, de la Universidad de Michigan, también hace un balance grande sobre lo que pasa ya en estos depósitos. ¿Qué ha encontrado? La gran preocupación sobre la posibilidad de contaminación de acuíferos tiene que ver con un elemento esencial, y es la profundidad a la cual está el yacimiento y la cercanía que tiene con los depósitos de agua subterráneos. Usualmente, las aguas subterráneas se encuentran entre los 500 y 900 metros, más o menos, es lo que hemos podido conocer de parte de varios expertos, y los yacimientos no convencionales o yacimientos shale pueden estar más o menos a partir de los 1000 metros hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran preocupación es qué tan cerca pueden estar o de qué tipos de yacimientos se van a explotar en Colombia y que estén a una profundidad mucho mayor, por ejemplo, a los 1500 metros. Eso ayudaría a prevenir en gran medida la posibilidad de que el fluido hidráulico, o para hacer la fracturación hidráulica, que es el agua, la arena y los químicos, tenga la posibilidad de llegar y contaminar acuíferos. Pero es un debate álgido en la medida en que varios de estos químicos, digamos, en algunos países no tienen la obligación las empresas de reportar y hacer full disclosure de lo que contienen. Entonces, cada empresa tiene su receta propia. Una de las reglamentaciones que se han utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene que ver con que es obligatorio que todas las empresas que hacen fracking dejen muy claro cuál es el contenido del fluido para el fracturamiento hidráulico que se va a utilizar. Y el tercer debate, que parece entrar en este elemento, es no solo el uso del agua, no solo el agua que sale contaminada o que podría contaminar acuíferos, sino hay residuos de estas aguas que se utilizan para el fracturamiento que tienen que ser o tratadas o depositadas en algún lugar seguro de manera que no contaminen ni suelos ni otros acuíferos superficiales. Sobre este tema, lo que se conoce hoy es, y la práctica más recurrente, es que las empresas hagan una reinyección de esos fluidos a partes muy profundas en la tierra. En principio, lo que conocemos de Estados Unidos es que no hay, y esto hay que verificarlo también, y sería interesante tener un debate más profundo sobre este elemento, o sobre este punto particular, es que no hay una relación directa que permite identificar una conexión clara e inmediata de que todas las aguas reinyectadas generan contaminación, pero sí hay un debate interesante que tiene que ver con cómo la reinyección de estos fluidos ha generado sismicidad inducida. ¿Por qué? Porque se modifican la estructura de las rocas y puede generar nos ha podido, y hay algunos casos donde se ha detectado que esta reinyección genera sismicidad. Sin embargo, habiendo dicho eso, uno de los debates interesantes acá, que por eso digo que es una cosa muy técnica, tiene que ver con la magnitud y la potencia de estos sismos. No son iguales a lo que uno pensaría como un terremoto. Habiendo dicho eso, esto solo es una parte de todo el debate, y es la gran preocupación y el riesgo ambiental que para las comunidades significaría la implementación de esta técnica de extracción de hidrocarburos. Pero eso es solo un lado del debate. Y acá quisiera decir lo siguiente.
que también lo vamos a hacer en las siguientes entradas de la fundación. Del fracking, uno lo primero que tendrá que preguntarse es, bueno, ¿es seguro hacerlo o no? Y es seguro hacerlo, tiene que ver con todas las precauciones, temas medioambientales y de salud que se pueden generar sobre las comunidades. Ya que hay una cosa que se llama el principio de precaución. El principio de precaución lo que nos dice es, cada vez que queremos implementar una nueva tecnología, lo que debemos garantizar es que si no conocemos los riesgos a profundidad de lo que significa la práctica sobre comunidades y territorios, lo ideal sería evitar o abstenerse de hacerlo. Y el debate entonces gira en torno a, ¿tenemos suficiente información y conocimiento para poder evitar estos impactos? Esa es una parte de la discusión. Entonces quisiera cerrar con eso, pero agregar otros elementos. En la discusión del fracking hay muchos más elementos a tener en cuenta de economía política, por ejemplo, y energética. Solo quiero hacer mención a uno que más adelante lo desarrollaremos con más calma. Primero, la autosuficiencia energética. Si a uno le preguntaran ¿para qué se haría el fracking? Y hemos hecho esa pregunta a distintos actores, la respuesta en general gira alrededor de dos elementos fundamentales. Primero, las reservas que tiene Colombia de petróleo, ¿cierto? O de crudo mejor, de acuerdo a lo que han indicado la ministra y demás actores, alcanzaría para unos 5 años, ¿cierto? La idea de hacer fracking, y que sería especialmente en Magdalena Medio, de acuerdo a lo que se conoce hoy con información, llevaría a que esas reservas se dupliquen en menos de 10 años. ¿Eso qué nos garantiza? Eso nos garantiza, de alguna u otra manera, una parte de lo que usamos de ese petróleo para consumo interno. Colombia es un país que no consume demasiado hidrocarburos. Más o menos al año producimos entre 750.000 y 1.000.000 de barriles. Lo que necesita Colombia para consumo interno son cerca de 350.000. El resto de esos barriles son vendidos hacia el exterior para generar divisas y para generar ingresos fiscales. Y esa es la siguiente parte del debate. Y es quienes apoyan el fracking usualmente dicen que implica unos ingresos relevantes para el Estado colombiano para que pueda adelantar sus actividades de garantía y goce efectivo de derechos a través de las distintas políticas públicas. ¿Por qué digo que es un debate interesante? Porque la pregunta es, si vamos a hacer fracking, ¿para qué lo vamos a hacer? Y eso me lleva al tercer elemento, que también es interesante, que tiene que ver con la transición energética. Entonces estamos en medio de un debate. Queremos transición energética, pero necesitamos también autosuficiencia energética. ¿Eso qué quiere decir? Que no dependamos de países externos, así como algunos hablan de seguridad alimentaria y autonomía alimentaria, lo mismo pasaría con el petróleo. ¿Qué tanto de ese petróleo necesitamos para movernos? Es una gran pregunta. Dicho esto, hay otros elementos que son importantes para entender este debate. El fracking no es un tema de Colombia. El fracking como técnica, en Estados Unidos en particular, cambió por completo el panorama energético con consecuencias geopolíticas también. Entonces, lo que queríamos un poco en esta primera parte de la discusión era invitar a hacer una reflexión amplia desde todos los sectores, con información válida, verificada y en la que todos podamos confiar. De nuevo, este no es, digamos, un veredicto, una cosa que señalamos en el texto que les estamos compartiendo sobre fracking a fondo, es que esto no se puede tomar como una voz definitiva. Para nosotros, tomar partido significaría dar un dictamen que a nuestro juicio sería cuando menos soberbio, en la medida en que nosotros no somos una organización experta en ingeniería, ni mucho menos en hidrocarburos. Nosotros hacemos investigación social, estudiamos los conflictos y tratamos de mediar o terciar en un debate en el que todo el mundo tiene posiciones encontradas. Habiendo dicho eso, quisiera responder algunas de las preguntas que tengan quienes están conectados en este momento. ¿Hay preguntas? Catalina Peña nos comenta que el valor de la tierra en Colombia no se da teniendo en cuenta si tiene agua o no. Tenemos que proteger los páramos y el patrimonio de nuestros hijos. No podemos beber petróleo ni darle petróleo a nuestros animales. Estás en todo lo correcto. De alguna u otra manera, el debate acá debe girar en torno a la manera en que utilizamos distintos recursos que necesitamos como sociedad. En particular, el tema del fracking es una que tiene relación con el tema energético y por supuesto que el tema del agua gira como eje central de esta discusión. Es decir, la pregunta que siempre tendremos que hacernos es, ¿vale la pena hacer fracking o no? ¿Para qué? ¿Para qué tipo de energía? ¿Para qué tipo de beneficios? Y si esto implica un riesgo gigantesco o demasiado grande que no podemos controlar sobre cosas tan vitales como el agua,
y el agua como recurso y gestionado de manera eficiente, pues evidentemente uno tendría que pensar que no es válido utilizar la práctica. Pero el debate ciertamente no es sencillo y no está zanjado. Una cosa que olvidé decir es que en esta discusión uno puede encontrar estudios, investigaciones y reportajes que llegan a conclusiones muy distintas dependiendo desde donde salgan. En el artículo que nuevamente estamos promocionando, justamente citamos eso. Hay una asociación de médicos en Nueva York que hace un balance muy juicioso donde revisa todas las fuentes de investigación científica y médica acerca del fracking y su panorama es desolador. Dicen ellos que no hay ninguna posibilidad de desarrollar ningún tipo de práctica de fracking responsable, ni siquiera con la mejor regulación del mundo. Pero asimismo también encontramos algunos papers de un experto, por ejemplo, de la Universidad de Aberdeen, que para el caso de Irlanda dice que no hay pruebas concluyentes de que el fracking signifique contaminación de acuíferos. Por eso les digo que este es un debate que tiene tanto de largo como de ancho y tiene posiciones científicas de todas las que queramos. Y acá es importante y por eso nosotros estamos invitando a un diálogo mucho más amplio y con muchas más garantías. Hay una pregunta de Rosina Carbonari. Sí. Dijiste que antes no se usaba el fracking porque no era rentable. ¿Qué hace que ahora sea económicamente rentable? Bueno, esa es una explicación de economía política global. ¿Qué pasó? En Estados Unidos, más o menos hacia 2008, cayó a su pico más bajo de producción de petróleo, 5 millones. Para que se hagan una idea, el mercado global de petróleo asciende más o menos a entre 100 y 100 millones de barriles diarios. De esos, quienes son los grandes productores del mundo, Arabia Saudita, los países de la OPEP, producen más o menos 10 millones de barriles. Estados Unidos llegó a su pico más bajo en 5, ¿cierto? En un momento donde además había crisis económica y había escasez de divisas. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que permite que el fracking sea sacado de manera económica? Es justamente la innovación tecnológica. Lo que terminó haciendo Estados Unidos para poder extraer esos yacimientos es avanzar muchísimo en eficiencia. ¿Cómo se traduce eso? Es una cuestión de microeconomía. La perforación horizontal, por ejemplo. La perforación horizontal lo que te permite es, si tú quieres cubrir un gran campo amplio, ¿cierto? No tienes que hacer 20 pozos sobre la superficie que te implicaría costos de permisos, de comprar tierras y demás elementos que hay que tener en precaución, sino que simplemente talas hacia abajo y luego talas 2 o 3 kilómetros en sentido horizontal y puedes acceder a muchos más recursos. Eso se llama eficiencia. Lo mismo hicieron, por ejemplo, en una cosa que significa meter toda la producción en un solo campo. Entonces tú tienes el pozo, el almacenamiento, todo dentro de un espacio muy reducido, lo que te hace generar economías de escala. Entonces, cuando digo que antes no era posible, era porque antes producir con fracking era mucho más costoso. Hoy está alrededor de los $40 por barril producir, luego cualquier precio por encima de los 40 hace que sea posible producirlo. Antes no, antes estaba cerca de los $90 por barril el costo de producir un barril con fracking. Entonces, cuando digo que es posible económicamente es cuál es el precio de producción y si el precio de mercado es suficiente y genera los réditos suficientes para poderlos extraer. Ahora, ¿por qué se extraen yacimientos no convencionales? Porque los yacimientos convencionales, los que conocemos, se están agotando. Listo. Pregunta Alejandro Jiménez. En caso de hacer fracking en Colombia, ¿no estaría el país condenado a profundizar el modelo de desarrollo de extracción de recursos no renovables? Esa es una gran pregunta por Alejandro. En este debate hay dos lados, digamos. Lo que tenemos claro hoy es que el mundo en general y el mundo, todo el planeta, tiene que hacer una transición energética. Y una transición que obligue o que lleve a que consumamos cada vez menos combustibles de origen fósil. ¿Por qué? Porque generan emisiones de dióxido de carbono. Y eso genera el efecto invernadero que en últimas transforma la realidad climática del país. Pero hay dos formas de ver la solución a esto. Algunas personas han dicho que se trata de hacer una transición energética de no renovables a renovables, es decir, dejar petróleo y gas, cada vez más pasarnos a fuentes como la energía eléctrica, ¿cierto? La energía solar, la energía eólica y demás. Pero hay quienes dicen, y esto es un debate que todavía no está zanjado, que no necesariamente necesitamos una transición energética, sino que necesitamos una diversificación de nuestra canasta energética. Y esto le agrega un elemento fundamental a la discusión. Para poder hacer la transición no necesitamos transformar únicamente la forma en que producimos energía. Necesitamos transformar la manera en que consumimos energía. Es decir, todos los carros, ¿cierto? Todos los aviones, todos los barcos transatlánticos que mueven mercancía. Y esto no es una cosa que pasa de la noche a la mañana. Hay personas, por ejemplo, que dicen
que para lograr una transición efectiva hacia una diversificación de la canasta de energía, necesitamos, por ejemplo, consumir más gas y menos petróleo. Existe ese debate, ¿cierto? Entonces son dos posibilidades: transición hacia no renovables o diversificación de la canasta energética. Esto lo lleva a una pregunta, y es: ¿cuál es la razón de fondo de hacer fracking en Colombia? Si uno se preguntara, en Estados Unidos tiene una razón eminentemente energética, ¿sí? Necesitaban disminuir el costo de la energía para poder seguir siendo eficientes industrialmente. Pero en Colombia la matriz energética ya por sí, de producción por lo menos, es bastante limpia. Más del 63%, 64% más o menos, se produce con energía hidráulica a través de grandes centrales o pequeñas centrales hidroeléctricas. Entonces, la razón para hacer fracking en Colombia no necesariamente es energética. Como yo les decía, tiene que ver, por un lado, con autoabastecimiento de los recursos que necesitamos para algunos sectores como el transporte y demás, pero también tiene que ver con los recursos fiscales. Entonces, para responder a Alejandro ya de manera concreta, sí, existe el debate, de hecho lo menciono en el artículo. Hay quienes dicen que seguir apostándole a los fósiles lo que está haciendo es demorar una transición absolutamente necesaria. Pero está la otra posibilidad, la de que pensemos más que una transición, una diversificación de la canasta energética. Pregunta María de los Ángeles Polo. Si bien el subsuelo le pertenece al Estado colombiano, ¿cómo sería eso armonizable con los derechos de los pueblos indígenas a no desaparecer? Bueno, ahí hay instrumentos que, de nuevo, ese es el problema grande en Colombia, que aún no tenemos completamente regulados o no podemos implementar bien. Para comunidades étnicas, pero primero que todo, hay zonas del país donde estas actividades no se pueden hacer. Páramos, ¿cierto? Manglares y demás, sitios Ramsar, esto no es permitido. Y en algunas zonas de reserva forestal tampoco se puede hacer. Y hay que tener en cuenta que de manera previa a cualquier actividad de fracturamiento hidráulico para extracción de no convencionales, habría que hacer consulta previa. Y la consulta previa tiene como objetivo justamente garantizar que las comunidades étnicas puedan mantener o garantizar su subsistencia en condiciones dignas y preservando su cultura y dándoles autonomía. Ahora, en Colombia, pues como vemos hoy, hay una iniciativa de parte de Cambio Radical que busca limitar la consulta previa, pero que de alguna u otra manera es importante que se dé esa discusión, porque hoy solo tenemos una metodología para implementar la consulta previa, pero no tenemos una reglamentación clara acerca de cuáles son los alcances de esas consultas previas libres e informadas. Y claro, de otro lado, ya pensando en la autonomía territorial, pues por supuesto que está la discusión de la armonización suelo-subsuelo, y eso tiene un lugar particular que se llama ordenamiento territorial, pero bueno, si quieren después debatiremos sobre eso más adelante. Se finí, muchas gracias por escucharnos, esperamos que esto sea solo el abrebocas de un debate, no esperamos que esto sea una posición definitiva, este es el intento de una organización, un tanque de pensamiento, por poner todos los lados de un debate en un solo lugar, y quienes estén interesados, estamos planeando hacer ya ahora sí un debate con distintos actores de las empresas, de las organizaciones sociales y del Estado, que nos permita un poco profundizar en muchas de las preguntas que aquí han surgido hoy. Lean el artículo, cuéntenos cómo les parece este Facebook Live y si les interesa que sigamos hablando de estos temas en la Fundación Paz y Reconciliación.